senador Raúl Aarón Pozos Lanz desde la tribuna que quiera, a excepción de la que está usando nuestro invitado. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, sea reiterada la bienvenida al Senado de la República. Aquí lo hicimos con una gran responsabilidad y una gran seriedad quienes participamos en los debates en comisiones y en el Pleno referente a la educación. Lo hicimos convencidos que algo teníamos que hacer, que no podíamos permitir que esta parte fundamental del desarrollo se quedara como estaba. El derecho a una educación de calidad quedó consagrado en el artículo 3 de la Constitución, en esta que fue una discusión intensa, profunda, con matices ideológicos desde luego, que virtió en el debate y en la discusión diversas formas de mirar al país y de mirar el futuro, diversas maneras de cómo advertimos a las niñas y a los niños como ciudadanos mexicanos en el futuro próximo. Sabíamos que se tenía que recuperar la rectoría de la educación, que no podíamos permitir que se mantuviera en manos que no tenían las mejores intenciones y los mejores intereses. Se elevó a rango constitucional una de las cosas más importantes para mi punto de vista, la participación de los padres de familia, que generó, por cierto, dudas producto de falsedades. Se requiere ahora la participación de los padres de familia porque se va a privatizar la educación. Ahora le están dando participación porque van a tener que pagar de alguna manera por la educación que se le imparte a sus hijos en las escuelas. Se creó el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que sin duda nos iba a permitir, secretario, saber en dónde estábamos, cómo estábamos, y a partir de eso saber qué teníamos que hacer, cuál era el rumbo y el camino que teníamos que seguir. Se creó también el servicio profesional docente, una gran discusión, pero ¿cuántas maestras y maestros en todo el país reclamaban una manera cierta de cómo transitar, primero de ingresar, segundo de mantenerse y luego de cómo promocionarse para los cargos directivos y supervisores? Los que tuvimos la oportunidad de trabajar en el sistema educativo sabemos las complicaciones y los viacrucis que pasan, que han pasado y que seguirán pasando. Probablemente muchas maestras y maestros recién egresados y muchas maestras y maestros que estando en el servicio quieren crecer, no solamente económicamente, sino profesionalmente. Formación docente, ingreso, permanencia, promoción. Por cierto, quiero decirle y decirlo con orgullo, en Campeche, con el esfuerzo de su gobernador, de mi gobernador Alejandro Moreno, arribará como uno de los primeros estados en donde el servicio profesional docente se ha puesto en marcha de manera exitosa y en donde el ingreso, la permanencia y la promoción a cargos supervisores y directores se ha llevado casi en su totalidad. Eso nos da orgullo porque quiere decir que sí funciona cuando hay buena fe, cuando hay eficiencia y cuando hay todo el deseo de salir adelante de la mejor manera. Al mismo tiempo, la evaluación educativa demandó mejores espacios educativos, demandó de padres de familia y de maestros que haya mejor infraestructura. A eso me quiero referir. Escuelas decorosas, dignas, equipadas con material y suficientemente con tecnología. Programas de atención a la infraestructura y escuela digna se fusionaron y se creó esto que se conoce como escuelas al 100.
Este programa representa la dignificación de la infraestructura educativa. Representa un gran esfuerzo del presidente Enrique Peña Nieto y desde luego de la Secretaría que dirige usted para que en un programa sin precedente en la historia de este país, 33,000 escuelas de todos los niveles educativos reciban un recurso para que puedan tener espacios dignos, adecuados para impartir la educación. 33,000 escuelas de aquí al término del sexenio, con una inversión de más de 50,000 millones de pesos. Sabemos que se escucha fuerte, lo es, el reto es grande, muy grande, pero sabemos que es posible. Adicionalmente a esto, la participación social mediante los comités en donde participarán los padres de familia seguramente dará oportunidad para que se haga de manera eficiente y eficaz. Le pregunto rápidamente, señor secretario, ¿de qué tamaño es aún, con esta perspectiva y prospectiva presupuestal que tenemos, el reto de fortalecer y modernizar la infraestructura de la educación en nuestro país, tanto en básica, media, superior y superior? ¿Y qué inversión se requiere adicional y en cuánto tiempo podría realizarse? Sabemos que es de mediano y de largo plazo. Y ante el ajuste del presupuesto 2017, ¿algunos de estos programas se verán afectados? Ya se ha comentado que el programa Al 100 no tendrá modificaciones. Queremos que nos los explique porque para nosotros es muy importante saberlo. Y finalmente, ¿cómo se impulsará la infraestructura deportiva en las escuelas de educación básica? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Raúl Larón Pozos Lanz, secretario. Muchas gracias, señor senador. Aprecio mucho sus comentarios y sus preguntas. En primer lugar, el reto de infraestructura es múltiple. Hoy lo podemos saber, lo decía hace un momento, con el censo que se hizo como mandato de la reforma, tener un diagnóstico muy claro de qué es lo que falta en cada escuela. Sin embargo, es múltiple el diagnóstico. Hay escuelas en donde a lo mejor la carencia tiene que ver con el agua, pero tiene lo demás, o tiene que ver con la luz, o tiene que ver con los baños, que es algo que ha estado muy presente, en fin, y otras que tienen muchas. Entonces, más o menos la cuantificación que tenemos es que cerca de un poco más de 40,000 escuelas tienen alguna carencia, un poco más de 40,000 escuelas. El programa de Escuelas al 100 va a atender a 33,000 escuelas, que en términos generales va a poder resolver la mayor parte de las carencias que tienen estas escuelas, y aún así pues nos va a quedar una brecha de un poco más de 10,000 escuelas, pero pues dijéramos que el avance que se va a poder dar en 3 años pues es altamente sustantivo, y ese es uno de los mayores retos. Sobre las escuelas al 100, al no ser un programa sujeto directamente al presupuesto, no va a tener reducciones, es decir, no está, es una bolsa, es un fideicomiso que está garantizado y por lo tanto los 50,000 millones se podrán ejercer a lo largo de estos 3 años sin ningún problema. De esos ya hay 13,000 millones, poquito más de 13,000 millones, como lo decía hace un momento, que están en un fideicomiso y que ya se están ejerciendo en este año para poder arreglar, ya están en proceso de arreglarse un poco más de 9,000 escuelas. Y también está, por supuesto, todo lo que se ha logrado con el programa de la reforma educativa, que como usted sabe, usted conoce muy bien el sistema educativo, era algo fundamental. Durante mucho tiempo nos dedicamos o se reconoció la obligación que tenía el Estado de construir y de arreglar escuelas y de pagar los sueldos de maestros, pero nunca nadie se había ocupado de manera estructural por el gasto corriente de las escuelas. ¿Qué pasa si se rompe un vidrio? ¿De dónde sale el dinero para cambiarlo? ¿Qué pasa si una escuela quiere adquirir materiales educativos? En fin, lo que se requiere para que la escuela tenga un mínimo de autonomía en su función, y por eso este programa de la reforma educativa está funcionando y nos está ayudando también por esa vía a equipar las escuelas. Por ejemplo, muchas escuelas han comprado computadoras a partir precisamente de este programa. Y finalmente, si me lo permite, para terminar, y en función de un comentario que hizo que me parece muy relevante,
y que además fue uno de los temas que se trató anteriormente en alguna de las participaciones de los senadores, en una participación que hizo el presidente de la Comisión de Educación, el senador Romero Hicks, sobre el tema de las listas de prelación, el respeto a las listas de prelación. Y aquí quiero decir que hemos tenido un avance muy importante. A nivel del país hemos avanzado ya en un 70% para que en todo el país se estén dando los nombramientos como lo marca la ley, a partir de las listas de prelación y eliminando los nombramientos que se hayan hecho de otra manera. Pero aquí el dato más relevante es que existen 2 estados que nos están poniendo el ejemplo a todos y que están por levantar ya bandera blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que el 100% de los nombramientos se hace conforme a la lista de prelación, que se han respetado todos los concursos y se han eliminado todos los nombramientos que no se hayan hecho por esta vía. Esos 2 estados son el estado de Campeche y son el estado de Colima, estados a los que felicito y felicito a sus 2 gobernadores por ese esfuerzo, por ese ejemplo que están poniendo y que seguramente estaremos alcanzando esa meta tan importante que han logrado Campeche y Colima en el resto del país. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias, secretario. Senador Pos. De verdad que le aprecio muchísimo el comentario y además hecho aquí en el Senado de la República sobre el esfuerzo que no ha sido menor del estado de Campeche y el de Colima. Decir esto se dice fácil, pero se requiere de mucho esfuerzo y de muchas manos y de muchos talentos para lograrlo. Quiero decirle, secretario, que nos agrada saber que hay una visión clara en el gobierno de la República. El presidente Peña lo dijo cuando presentó a los mexicanos esta que iba a ser una de las prioridades fundamentales. Nos agrada mucho que una persona joven y talentosa también tenga una visión clara de la situación de la educación, pero también del rumbo. Modernizar la infraestructura no es un asunto fácil, es como muy complejo, altamente complejo. Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo no siempre son los más eficaces. Yo estoy convencido que en materia educativa el gobierno del presidente Peña está transitando por el rumbo adecuado. No es el camino más fácil, no es el más fácil, pero sí el que asegura que llegaremos a buen puerto. Yo creo que estamos haciendo lo correcto por lo más importante que tenemos, que son las niñas y los niños, nuestros hijos. Muchas gracias, secretario.